grabación está en proceso, así que sabemos que este momento le damos la bienvenida a todos. Gracias por estar en este encuentro. Para Jesús Antonio, que nos acompaña, y a todos los asistentes. La alegría de estar juntos en este proceso que hemos empezado la semana pasada, pero que ahora vamos a dar un paso importante de conocimiento. Les invito a que comencemos con una oración hecha canto. El otro día, cuando nos juntamos, hicimos un encuentro, tuvimos la oportunidad de estar con un canto que el padre Carlos Abasini nos enseñó a hacerla, oración, y hoy lo vamos a recordar porque nos pone en sintonía con aquellos momentos y también con nuestro interior, que es de la palabra de Dios transforma nuestra vida. Y en este caso, la palabra hecha amor. Escuchamos. La arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no la emprendes, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Bien, con estas expresiones del poeta y también de nuestra espiritualidad, de nuestro interior, le damos la bienvenida nuevamente al Padre Jesús Antonio. Dame un poquito de voz, Padre, para empezar, y ya te damos la palabra y lo escuchamos estos primeros 20 minutos antes de trabajar en grupos. Bien, encantadísimo de poder compartir con ustedes. Yo creo que una de las cosas que marcan de manera palpable la acción del Espíritu dentro de la iglesia. Muchos, para decir de que la iglesia está inspirada por el Espíritu, recurren a la liturgia, sobre todo diciendo cómo después del concilio la iglesia ha querido tener un diálogo mucho más cercano con la gente por medio de las lenguas vernáculas. Sí, es cierto, pero eso fue puntual. Eso fue algo que sucedió y el concilio termina en el 65 y en el 70 eso ya se había implementado. En cambio, cuando hablamos de la escritura, de la Biblia en sí misma, nosotros nos damos cuenta de que se pasó
de una época preconciliar y aún hasta un poco de los 70, donde la gente decía, la Biblia no es para los católicos. En ese contexto aparece Dei Verbum, el último documento conciliar que viene a invitar a toda la iglesia a tener una actitud y disposición diferente respecto a esa palabra. Fíjense, y les voy a leer literalmente. El texto es Dei Verbum 21, que yo creo que son esos textos que uno los tiene que tener muy presente a la hora de nosotros querer ver qué implica el tema bíblico para nosotros. Estamos hablando de Dei Verbum 21. Y coloco la fecha porque creo que es importante, 1965, y fíjense cómo comienza la exhortación de los padres conciliares a toda la iglesia. Y dice, la iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como, y este es un comparativo, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Esto de aquí, cuando uno lo lee, uno hasta llega a asustarse porque hace una afirmación tan grande respecto de lo que es la palabra de Dios y viene y continúa, dice, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles y lo llama el pan de vida. Habla de pan de vida y que se atribuye, por un lado, al cuerpo de Cristo, según Juan 6, pero aplica también a lo que es la palabra escrita. Y dice, y que ofrece la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que hoy se conoce como la doble mesa del único sacrificio. La mesa de la palabra y la mesa del cuerpo de Cristo. Entonces, esto fue lo que despertó todo un proceso fascinante que es lo que voy a buscar presentar en este tiempo. Fíjense, estamos hablando de 55 años donde todo el proceso que se ha hecho con la palabra de Dios ha sido tan vital que eso generó y sigue generando. Aquí comienza en el 65, pero esto es un proceso gradual ascendente, que si nosotros partimos del hecho que la iglesia invita a que los católicos tengamos la palabra como fuente de nuestra fe, ha habido todo un proceso que en los años 70 se caracterizó por tener. Recuerden que la Biblia como que no hacía parte de nuestra espiritualidad y en los 70 se necesitaba tener el libro. Y esto generó todo un proceso muy rico donde se buscaron que los
creyentes tuvieran una Biblia. Y no solo que tuvieran el texto, y ahí por muchos años se tuvieron que prestar Biblias de los protestantes hasta que surge la Biblia latinoamericana, hasta que surge la Biblia de Jerusalén, donde la gente comenzó a tener todo un acercamiento hacia la palabra. En los años 80 ya no solo fue cuestión de tener el texto, sino ese texto que tiene su dinámica propia, era cuestión de, a ver, ¿cómo se lee? Y eso fue uno de los tiempos más ricos, todos estos años 80, cuando se buscaron formas de leer. Fíjense, cualquiera de nosotros cuando tuvo un primer encuentro con la palabra, claro, nosotros estamos acostumbrados a leer los libros desde el comienzo y así mucha gente comenzaban con, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y sobrevivían al libro del Génesis, leían el libro del Éxodo, sobrevivían al desierto, pero llegaban al Levítico y a los Números y decían, no, esto no es para mí. Y ahí toda esa exhortación de la iglesia se esfumaba y se desvanecía. Por eso, estos años 80 fueron en verdad años de profundo desafío, porque hizo que la gente entonces recurriera al texto escrito, queriendo en ese texto escrito encontrar esa palabra de Dios que iluminara, esa palabra de Dios que alentara. Recuerden, años 80, años de profunda convulsión social, y ahí justamente esos años cuando la iglesia vivía uno de esos momentos más difíciles, ahí en esa época surge todo un tiempo donde esa palabra de Dios comenzó a ser alimento para las comunidades, para encontrar un sentido a una realidad que se estaba viviendo. Por eso, para entender todo este proceso de apropiación, y es válido decir, de apropiación de la palabra de Dios, los años 80 fueron de los años más ricos en la iglesia, donde no solo esa palabra de Dios era la que animaba a las comunidades, sino que a su vez se encontró toda una clave de lectura. Y de estos años 80 aparece algo que hasta el día de hoy se utiliza, que es un famoso triángulo, donde tenemos el texto escrito y decían, para entender esto que es revelado, para entender ese texto escrito, nosotros necesitamos conocer un pretexto. Este pretexto fue la situación, fue todo eso que ayudó para que ese texto se pudiera escribir. Y eso nos ayudó muchísimo a nosotros darnos cuenta que el texto bíblico no es
escrito a pedido. No es que a un fulano se le dice, a ver, escribinos sobre Dios, y toma y escribe el Salmo 103, 102. Háblanos algo de la reconciliación, y nos escribe sobre el miserere. No, no es así. Definitivamente la Biblia no es eso. Y lo que aportó este pretexto es darnos cuenta que siempre hubo una situación vital, un contexto que condicionó el texto escrito en sí mismo, porque este texto, que es lo que nosotros tenemos, tuvo mucho que ver con la situación cuando fue escrito. Eso fue lo que se encontró como clave hermenéutica en los años 80. Y a su vez, aquí aparece otro o el tercer elemento del triángulo. Teníamos el texto, tenemos el pretexto y está el contexto. Este contexto viene a mostrar lo que sería el dónde. Desde dónde se lee este texto. Entonces, hablando de justicia social, hablando del profeta Amós, una cosa es vos leerlo desde una comunidad de inserción, leerlo desde un ámbito de injusticia, y otra cosa es vos leerlo desde Miami tomando cerveza con aire acondicionado. El desde dónde condiciona totalmente la lectura del texto. Por eso es que estos años 80 fueron años de una fecundidad tal. Y ahí nosotros nos encontramos con otro elemento, que ¿cómo se lee un texto? ¿Qué elementos uno tiene que tener en cuenta a la hora de nosotros leer? Y eso, que es válido hasta el día de hoy, nos muestra que se necesitan ciertos elementos. Y ahí aparece un pasaje que es conocido por todos, Lucas 24, del 16 al 35, que es los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús vienen a proponer una clave de lectura que parte de la vida. Los discípulos de Emaús iban tristes, compungidos, decepcionados, y Jesús se les aparece y les dice, ¿de qué van conversando? Y le dice, ¿y cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que sucedió? No, le dice, ¿qué sucedió? Y es eso lo que lleva a que este primer elemento, que es la vida, sea ese pretexto para nosotros poder leer, para nosotros poder mirar ese texto que es palabra de Dios, pero que responde a una realidad. Y ese texto o esa vida no se agota en sí misma, sino que esa vida tiene que ser iluminada por el texto, donde Jesús les dice, tardos
y lentos para entender. ¿Cómo les cuesta entender lo que las Escrituras hablan sobre el Mesías? Y dice, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Y esto es la función que tiene el texto, iluminar el hoy que nos toca vivir. Y ahí aparece el tercer elemento, que cuando estos discípulos se dan cuenta y dice, ¿no sentíamos arder el corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? Y ellos vuelven a la comunidad. Y ahí tenemos la expresión vida, texto, vida. Mi hoy es iluminado por el texto de tal manera que mi experiencia se vuelva anuncio. Por eso, esto de aquí es fruto de los años 80. Y fueron años muy difíciles, porque también hubieron otras líneas de interpretación que correspondían a otras teologías, como puede ser Hechos 8, Felipe y el eunuco, donde muestra que este eunuco, este pagano, entonces está leyendo el profeta Isaías y se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y ahí Felipe le explica y termina con el bautismo del eunuco. Eso plantea toda otra actitud y otro planteo de la vida, donde nos damos cuenta que hay líneas teológicas que parten de que hay que anunciar esa palabra y después viene la vida. Si llegamos a la vida, muy bien, pero lo primero es predicar esa palabra. Y eso generó conflictos, porque de verdad, entre el texto de los discípulos de Maús y Felipe y el eunuco son puntos de partida totalmente diferentes. Lo bueno de todo esto es que se llega a un momento donde se dice, no importa dónde comiences, no importa. Lo importante es que siempre tu lectura ilumine la vida. La palabra de Dios no es solo información, sino es esencialmente vida. Cuando yo, como creyente, me acerco al texto escrito, me acerco para que eso inspire mi vida, para que esa palabra ilumine mi hoy, para que hoy yo pueda vivir de acuerdo a ese proyecto que Dios tiene. Por eso, estos años 80 o el comienzo de los 90 ya marca una madurez aún a aquellos que estábamos comenzando a proponer que esa palabra escrita sea alimento del alma, sustento de todos nosotros. Por eso, esto que hemos visto nos ayuda a darnos cuenta que ese acercamiento que hemos tenido con la palabra no ha sido unilíneo, sino que ha tenido un proceso y como proceso eso ha generado en nosotros toda una actitud que
muestra que esa palabra en verdad es vida y que esa palabra genera en nosotros procesos de transformación. Muy bien, Padre Jesús. Gracias por este primera aproximación, podemos decirle, no sé si son las 5 hojas que están en el aula, pero sí, efectivamente, es la introducción importante. Le propongo que hagamos este espacio ahora, un espacio donde hay aplausos y todo para la presentación de Padre Jesús. No tienen problemas con internet, pero estamos bien con estas cosas. Vamos a hacer trabajo en grupo, como les dije, grupos de 3, quizás algunos sea de 4 o de 2, depende cómo se termine de configurar. Y conversemos entre nosotros, además de presentarnos un poco, decir quiénes somos, de dónde venimos, en fin, porque nos conocemos entre 3 o 4 personas, y hacerles preguntas o comentarios a esta presentación que el Padre Jesús. En la segunda etapa, estas preguntas vamos a presentarlas en equipo, en grupo, en plenario, y Padre Jesús contestarás la mayoría que puedas, lo que el tiempo nos dé, y vamos a tratar de agruparlas. Vamos a usar el chat para todas las preguntas. Está el chat, ustedes lo ven al pie de página, ahí escriben las preguntas para que las vayamos teniendo. Las individuales, háganlas pasar por el tamiz del grupo. Si tienen una pregunta individual, coméntenla en grupo también, para que los demás integrantes del equipo puedan compensar un poco la información que ustedes tienen o necesitan tener. Va a salir en la pantalla un mensajito para todos, diciéndole comenzamos a trabajar en grupo, estás asignado al grupo tal, tienen que aceptar y se asignan o se van a ese grupo automáticamente. En 20 minutos vamos a regresar. No hay secretaría, no hay tarea de juntar un resumen, es preguntas para esta exposición. Los primeros 5 quizás minutos o algo más, lo que llamamos presentación, y después las preguntas que queremos hacer. Empezamos ahora y nos encontramos unos 20 minutos. Cuando ustedes vean el mensajito que les sale en su pantalla, en su celular, acepten y ya estamos yendo a todos los grupos. Bien. Gracias. Vale. Gracias. De paso, contanos, David, un poco cómo tenemos el grupo y abrimos este espacio para compartir. ¿Qué tal? No las preguntas, pero sí el sentir, cómo fue, quién te tocó. Bien, buenas noches con cada uno de ustedes y a todos los padres que están presentes ahí y acá desde Lima, Perú. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Bien, en el grupo hemos compartido ahí con 2 hermanas, más el mío son 3, y hemos tratado de ahondar cómo se lee un texto bíblico para su interpretación. Bien, había 2 opiniones, 2 ideas, y dentro de esas 2 ideas hemos querido traerles a usted para que nos pueda explicar de la mejor manera. La primera era para una interpretación bíblica, era primero la oración, para que el Espíritu Santo venga hacia nosotros, para que el Espíritu Santo nos alimente, nos ilumine. Luego era la lectura, y luego la meditación real, y luego la expresión divina. O sea, son tres momentos. Pero el otro momento, el otro que conversamos, deliberamos con las hermanas, era primero, era la lectura, una lectura del párrafo del texto bíblico, luego la oración. Dentro de esta oración, para poder alimentarnos del Espíritu Santo, y qué es lo que nos dice a nosotros el Espíritu, realizar la meditación. Y realizando ya la meditación,
vendría a ser la expresión de vida, ¿no? La predicación, o sea, no sé cuál de ellos sería lo atinado para poder ir entendiendo la lectura bíblica. Eso es la pregunta, padre. Ahí está el Padre Jesús, está escuchándonos. Vamos a pedirle a Patricia que está administrando el chat, parando a Patricia las preguntas y se las pasamos al Padre Jesús. Padre Jesús, sí, ¿entendiste, comprendiste? ¿Acaso de escuchar la consulta de David? Sí, claro. Recuerden que estaba hablando de los años 80 y hoy por hoy, cuando les decía que en los años 90 se llega al momento cuando todos nos ponemos de acuerdo que más allá de la metodología que tengamos, que son infinitas. Entonces, yo tenía hasta hace, sí, debo tener, yo tenía 2 tomos de métodos de lectura, que con eso hacías un doctorado. Hay métodos de lectura como hay personas que leen la escritura, porque entramos en procesos y situaciones muy diversas. Entonces, de acuerdo a la realidad, esto que le llamábamos contexto, de acuerdo a mi contexto, yo utilizo estrategias para que ese texto sea comprendido y ese texto ilumine mi vida. Entonces, entre lo poco que podemos ver, ahí nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el tema de la lección divina, que no hemos llegado. Esto era uno de los problemas de los años 90. Lección divina, 4 pasos o 5. Y ahí, como estaba de moda, ya fueron 7, ya fueron 11, ya fueron 3, y al final teníamos que hacer ecumenismo respecto a los pasos de la lección divina y nos olvidábamos de la palabra. Aquí no importa cuántos pasos utilices, siempre y cuando esa palabra ilumine tu vida. Porque si te quedas en simples discusiones, cosas que no te llevan a nada, yo no sé si cumple su motivo el estar reunidos alrededor de la palabra solo para discutir si los discípulos de Maús eran un varón y una mujer o si eran dos discípulos. No tenemos elementos y en nuestros grupos no nos toca discutir eso. Entonces, ahí es donde todo esto que les dije de los años 90, que nos pusimos de acuerdo, donde dijimos, no importa dónde comiences, ni importa cuántos pasos utilices para leer la palabra, con tal que esa palabra ilumine tu vida. Porque según Lucas 8 y Lucas 11, son bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso, muchas gracias, Jesús Antonio. Patricia, la próxima pregunta. Uy, padre, tenemos tantas preguntas. Hoy está de examen el Padre Jesús. Voy a empezar por arriba. La primera que recibimos fue de Inés Pantón, del grupo 10, que dice, ¿por qué se prohibió la Biblia y desde cuándo? Pero quiero ponerlo con otra pregunta que después hizo y dice, ¿fue a nivel mundial o por regiones la prohibición? Esas 2 preguntas hizo Inés con su grupo de trabajo. Después le sigo haciendo más preguntas. Muy bien. Yo creo que ahí viene todo un tema. Fui yo el que dije
que se consideraba que la Biblia no era para los católicos. Así comencé. Eso fue algo que viene y tenemos que contextualizar a su vez. Recordemos que la primera Biblia publicada fue contemporáneo a Colón, 1492, donde eso no era de uso corriente. Aquí tenemos que ver desde cuándo la Biblia comienza a ser utilizada de forma más masiva. Y eso yo creo, ahí es Rubén Darío que nos puede dar los datos, pero todo eso comienza en el 1900, cuando los libros se comienzan a difundir. Y que la iglesia, una cosa es que la iglesia no promoviera, y no se promovía por muchas cosas. No se promovía porque estaba toda una espiritualidad, una religiosidad popular centrada en las devociones, el rosario, las peregrinaciones, y cuando la Dei Verbum dice, la iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura. Dice, a ver, ¿cuándo? No, si mirás toda celebración eucarística, toda misa, parte central, una parte es la liturgia de la palabra. Esa palabra llegaba por medio de la predicación, aunque no por el uso, aunque gente más grande recordarán los famosos devocionarios que habían antes en latín, donde estaban los textos bíblicos, pero el paso, y es un paso cultural, que los padres conciliares dicen, no, ese texto escrito, ténganlo en la mano. Y es lo que uno va a comentar de los años 90, que apareció la expresión Biblia en mano. Esa palabra ya no era solo el contenido de la predicación del cura, sino que era palabra de Dios para mí. Pero eso también surge a consecuencia de una sociedad que tuvo mayor acceso a la Sagrada Escritura, al texto escrito. Entonces, eso es un tema que hay que tomar con pinzas, que la Iglesia haya prohibido. La Iglesia nunca prohibió, aunque no difundió el texto como tal. Y eso fue todo un proceso que nace en 1955, ya habían textos, cursos bíblicos por correspondencia, donde ya habían los primeros soñadores que buscaban que ese texto no solo fuera un texto litúrgico, sino que fuera sustento del alma. Así es, una apropiación que fue lenta, es verdad, y que marcó una historia de la Iglesia. Hoy se habla también de la participación del laicado, quizás también la participación de la mujer, u otros sueños, como estamos viendo en esta asamblea eclesial que vamos a vivir. Un sueño que tuvieron en los años 50 o antes, muchos católicos, fue de que la Biblia esté en manos de la gente. Patricia, estás haciendo este ejercicio de agrupar un poco preguntas también, ¿no? A ver si Sí. estás con la segunda. Bueno, la otra pregunta que viene en relación un poquito con esta es la del grupo en el que yo participé, que dice, es el grupo 5 y estábamos Elizabeth desde México, Ángeles y yo, y la voy a leer literal, dice, sobre la traducción en los distintos idiomas de la Biblia,
¿cuándo se decidió que todos los católicos tuvieran un texto escrito, que más o menos estuvimos hablando de eso? ¿Y cómo fue el proyecto de traducción en tantos idiomas? ¿Cuáles fueron los primeros idiomas en que se tradujo? ¿Quién coordinaba ese trabajo? Mamma mía, qué pregunta, ¿eh? Sí, yo Y derivo esa pregunta a Rubén Darío, que él es casi un coleccionista de Biblias, pero creo que es importante ver que todo el tema de la traducción ya viene como consecuencia de una madurez. Entonces, la primera traducción que se hace al español, pero claro, un indígena, un campesino, muchas veces no tiene esa familiaridad. Y ahí vienen gente absolutamente benemérita que hasta el día de hoy se sigue buscando que esa palabra llegue en el lenguaje y según los conceptos de cada región. Entonces, no sé, Rubén Darío, si querés responder a esa pregunta. La verdad que la prohibición se le dice, y dijiste bien, Jesús, para mi apreciación coincido con lo que dijiste, no es que hubo una prohibición como tal, no se traducía, había estado en latín, y se accedía solamente si tenías conocimiento de latín y un conocimiento bastante rápido o avanzado para comprenderlo. ¿Y en qué tiempo se hizo eso? En la época de la Reforma Protestante con Lutero. Estamos hablando de aquellos años, donde Lutero sí favoreció junto con Gutenberg la difusión de la Biblia y él favoreció una traducción que fuese masiva en alemán. Y creo que hizo en otros idiomas también algunos esfuerzos inmediatamente después de la primera. Y la Iglesia tuvo una reacción de cierre, de guardársela, de no hacer eso ahora. Y quedó durante 400 años. Si bien hubo permiso de traducción para algunos idiomas, creo que en inglés, en otros idiomas hubo algunas traducciones no oficiales, y nosotros en español tuvimos las Biblias que se conocen como romanceadas, que eran una especie de parágrafos, ¿no? De la Biblia, y hecha en forma de poesía y otras formas noveladas, para que la gente la lea, pero no la lea, y eso se hizo durante muchos años. Oficialmente, el Vaticano II, como dijo el Padre Jesús, dio el permiso, y no solamente el permiso, sino que alentó que haya traducciones. En español, una de las Biblias de mayor difusión es la latinoamericana todavía, con más de 60 millones de copias, seguramente, o más, que cubrieron el continente. Me gustaría que alguno de los que estamos acá presentes diga si no ha visto, conocido la Biblia latinoamericana, porque se ha difundido en toda América Latina espectacularmente. No tuvo el mismo éxito, por ejemplo, en España. En España la Santa Biblia de Nieto, y en algunos países que hay algunas Biblias así como alternativas, y hoy, al 2021, tenemos otras traducciones que han circulado, seguramente. En Argentina se tiene el libro del Pueblo de Dios, que ha marcado mucho la historia de estos últimos 40 años, y otros países tienen traducciones que sean más adecuadas. En portugués, en Brasil, se maneja la Biblia pastoral y la Biblia de Jerusalén en portugués, que se usa bastante. Italia y otros países tienen otras traducciones. Es una historia larga que un día lo podemos subir al aula, hay material para completar. No hubo una coordinación única, hubo permisos y se dan permisos a las conferencias episcopales de cada país que autorice los textos como oficiales. Dale, Patricia, métele con la otra pregunta. Bueno, cambiamos rotundamente la forma de ver y de preguntar, y tenemos algunas cosas así más de vida, o sea, más vivencial quizás, y nos pregunta Cris Vargas, que no sé en qué grupo, con qué otras personas estuvo, a partir de la pandemia, cómo seguir implementando la pastoral bíblica. Así que bueno, esa pregunta es más a lo mejor vivencial. El tema de la pandemia creo que fue la ocasión para tomar conciencia
que la palabra escrita ocupa un lugar central dentro de nuestra opción o de nuestra fe, porque a falta de sacramentos, a falta de la posibilidad de concurrir a las iglesias, se utilizó las redes sociales y se invitó a que la gente leyeran el texto de la liturgia del día, de tal manera que eso generó toda una espiritualidad basada a partir de una carencia como ser el reunirnos, el reflexionar juntos, el celebrar juntos. La palabra ocupó un rol determinante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a condicionar la pandemia el tema bíblico? Yo creo que gracias a la pandemia se rompieron muchos tabúes, se rompieron cantidad de estructuras y se nos abrieron posibilidades sin fin, como ser sin pandemia, esto que estamos haciendo probablemente no lo haríamos, aunque había Skype, había otras plataformas, pero eran selectos los que utilizaban. En cambio hoy tenemos un cursito por Zoom. Sí, dame el link y listo. Y ya estás y ya se creó otra actitud respecto de esto. Sin duda que hay elementos que tenemos que seguir buscando, cómo compensar, como ser el hecho de mirarnos a los ojos, como ser de escucharnos con el corazón, que eso todavía yo creo que son cosas que Zoom no nos está proveyendo. Muy bien, gracias. Qué bueno. Patricia, la próxima. Tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, la siguiente es la del grupo 9, que pregunta cómo se puede acompañar los cambios de la iglesia, que la iglesia quiere hoy, conociendo la falta de formación en Sagrada Escritura que tienen nuestros pueblos, que tuvieron una catequesis sin suficiente contacto con la palabra. ¡Wow! ¡Qué desafío! Sí. Yo creo que la iglesia en sí misma está dando pasos tan significativos que tenemos que aprovechar todo eso. Como ser ahora todo el tema de la asamblea eclesial, que dedican 4 meses para escuchar al pueblo de Dios, eso sin duda que es algo, un signo de los tiempos, porque hasta ahora todas las reuniones del episcopado eran cerradas. Si iban especialistas, pero para esta asamblea eclesial la iglesia abrió, no sé si una ventana o una puerta, pero nos dio un espacio para nosotros participar. Y lo que dice, entonces, ¿cómo acompañar este tiempo de Dios, un tiempo del Espíritu, donde estamos descubriendo las riquezas que esa palabra de Dios aporta a nuestra vida? Y yo creo que lo importante es tener propuestas. Por ejemplo, se hablaba ahí de la poca presencia de la palabra de Dios en la catequesis. Ok. Cuando a mí me tocó estar de párroco, yo hice sí
4 años de catequesis solo con los evangelios. Primer año se trataba Marcos, segundo año se trataba Lucas, tercer año se trataba Mateo, y antes de la primera comunión se trataba Juan. Aprovechar, porque es fácil decirle falta esto. Aportemos. Yo creo que hoy la iglesia está abierta para escuchar. Hay cosas que evidentemente tienen que seguir haciendo procesos, pero la iglesia sí está haciendo un proceso y creo que la Asamblea Eclesial es un ejemplo de todo eso. Gracias, Jesús, por esta explicación que es muy sana, y quiero aprovechar este momento para darle la palabra a gente que nos acompaña en el curso, nos van a acompañar en el segundo módulo, la gente del Espacio Popular de Exploración Cristiana de México. Está con nosotros Mario. ¿Estás con cámara, Mario? ¿Nos podés contar un poquito de esto justamente que vienen haciendo ustedes, de la escucha al pueblo de Dios, las distintas consultas y conversatorios que hacen? ¿Estás por ahí? Pues, aquí estoy. Sí, con mucho gusto. Acá también están mis compañeros, compañeras, Daniela, Iván, Abel, me parece que Laura, en fin. Pues sí, o sea, creo que muy padre todas las coincidencias que suceden con esto que nos comentaba Jesús Antonio de la lectura de la Biblia, ¿no? Pero no descontextualizado, sino teniendo en consideración al lector también, o a la lectora, ¿no? Que somos nosotros. Y creo que por ahí va, ¿no? Por ahí ponía un comentario en el chat que, bueno, estuvo muy buena la charla que tuvimos en el grupo con Guillermina, Julia y Diana. Y, bueno, algo muy lindo fue que todas compartieron su experiencia. Yo creo que tiempo, como siempre, que falta, ¿no? Al charlar y al ir compartiendo las experiencias de vida, de espiritualidad, como también hemos hecho en los espacios de PEC, pero hubo algo ahí, creo que al dar la palabra a todos, surgen sorpresas, y bueno, una muy bonita sorpresa es otra experiencia. Nos acompañó Diana Cabello, que es presbítera anglicana, rectora de su seminario, y bueno, formadora también de mujeres en el nivel del ministerio, y también desde comunidades. Acá está, seguro que será muy bonito también escucharla, pero creo que desde eso también podemos considerar que el Concilio Vaticano II no es el fin del camino. Como nos decía Jesús Antonio, también tenemos esta otra nueva oportunidad de la Asamblea Eclesial, que es un tiempo también, como mencionaba, de escucha al pueblo de Dios, al pueblo latinoamericano, a todos nuestros pueblos, con todas sus esperanzas, con todos nuestros anhelos, nuestros sueños. Ahí como parecía, ¿no? La iglesia que soñamos, creo que no basta con lo que se nos dice desde la jerarquía, también hay que reconocer lo que hay dentro de nosotros, de nosotras. Eso es lo que ha pasado en los conversatorios del Espacio Popular, que han sido durante mayo y junio, y todavía tendremos otros 2 en julio, 2 conversatorios, uno sobre Biblia y otro sobre diversidad sexual. Y creo que es también muy llamativo estos 2 temas. Uno, como hemos visto en esta reunión, fundamental para nuestra experiencia como cristianos y cristianas, y el otro tema creo que también no escapa a nuestra vida, ¿no? Creo que no puede silenciarse, invisibilizarse. Y miles más, como es el papel de la mujer en la iglesia, como es también la lectura a partir de los contextos, el nivel político y social que puede tener la palabra de Dios. Entonces creo que es bonito conectar con el Concilio Vaticano II, pero continuar con ese espíritu, no cerrarnos, y creo que también pues enriquecernos con las experiencias de otros grupos, comunidades cristianas, como las iglesias cristianas, la iglesia anglicana, en fin. Y pues no sé, creo que sería muy bonito si Diana también nos pudiera compartir una palabra que justo desde la diferencia y el encuentro, ¿no? Diferentes somos todos y todas, pero llenos de enriquecimiento por esto. No la estoy identificando a Diana ahí, pero bueno, una vez que sea presente, con qué nombre está, no puedo lograr identificarla. Mientras tanto, Patricia, vamos con la pregunta siguiente.
y después retomamos. Gracias, Mario, por ese compartir, que es muy bueno, ¿eh? Patricia, tenés ahí silenciado el micrófono, así que no te podemos escuchar. Sí. Hola, estás muteada, no estás. Y Padre Jesús. Discúlpeme, ya estoy. A ver, déjenme elegir alguna de las preguntas. Hay algunas que nos van a llevar un rato largo, digamos, todo un camino, porque estamos viendo cómo leer un texto, cómo hacer la lectura orante de alguno y otro, y no vamos a poder hacerlo todo el día de hoy. Por eso estoy tratando de elegir alguna que podamos responder así. A ver, espéreme. Estoy grabando igual todas las preguntas para que podamos responder después el resto. Claro. Mientras tanto, mientras vas buscando, Diana, ¿tenés el micrófono? Te podemos, quizás por tu audio, te voy a identificar más rápido. Gracias. Pues un saludo desde México, Guadalajara, México. Uno de mis compañeros clérigos de la Ciudad de México me pasó el link hace un rato y estamos participando los dos. Él también está aquí con ese interés de propagar la palabra del Señor lo más que se pueda. Y bueno, pues yo le comentaba al grupo donde me tocó que nosotros le hemos dado una importancia máxima en la preparación de los nuevos clérigos y clérigas de nuestra diócesis, puesto que lo primero que estudia el seminarista o la seminarista es Sagradas Escrituras, y ya cuando termina con exégesis y hermenéutica, entonces entra todo lo demás. Y hemos notado un cambio tremendo en la forma como se percibe el resto de la formación desde la palabra, porque entonces ya la teología cobra sentido, la historia de la iglesia tiene un sentido como la continuación de esa historia de la salvación que se nos narra en la Sagrada Escritura. La ética, la filosofía, todo cobra sentido desde la palabra, y creo que eso es fundamental, ¿verdad? Comentaba también yo que el leer libros completos y no solo trozos de la Sagrada Escritura es una forma de entender el texto, porque el contexto muchas veces nos habla por sí mismo. Entonces, promover eso, lectura completa de los libros. Nosotros como anglicanos en un año leemos todas las Sagradas Escrituras y seguimos la oración diaria. Nosotros le llamamos oficio divino, lo que se llama liturgia de las horas, pero leemos completa la Biblia en un año. Entonces se supone que tenemos mucho contacto con la palabra, o eso se espera, y es algo que queremos compartir con todos. Muchas gracias. Qué bueno, Diana, gracias por el compartir. Jesús Antonio, bueno, esperando la pregunta que va a hacer Patricia, hiciste un video hace poquito, ¿no? Para los encuentros felices sobre la importancia de la palabra de Dios en la educación de los futuros clérigos, ¿no? Así que en el momento lo vamos a publicitar también ahí. Patricia, la pregunta que tienes seleccionada, ¿cuál es la próxima? Bueno, a ver, tenemos una que dice el grupo 14, compuesto por Vivi, Daniela y Jacqueline. ¿Cómo se lee el texto bíblico? ¿Cómo podemos leerlo? El texto bíblico se puede desde el contexto. ¿Acepta la lectura crítica del texto, no solo aceptado con otra mirada? ¿Cómo puedo, con un texto escrito hace 2000 años, dar respuesta a una realidad de hoy? ¡Wow! ¡Qué pregunta, eh! A ver, alistando corazones. A ver, Padre Jesús. Muy bien. La primera pregunta, ¿cómo se lee un texto bíblico? ¿Cómo poder leerlo? Eso ya más o menos les daba las pistas de que hay
mil y unas maneras de leer. Simplemente buscando ser fieles al texto es que se plantean entonces ciertos elementos de hermenéutica que pueden ayudar. Entonces, eso hay muchos textos y como decía cuando respondía a una de las preguntas, ¿qué importa desde dónde comenzás? Si conseguís comprender ese texto y que ese texto ilumine tu vida. Entonces ahí uno tiene que ser muy sensible y respetuoso a los procesos y las experiencias de cada uno. Yo creo que el mejor texto o el mejor método es el que te hace mejor persona. El mejor método es aquel que te lleva a vos identificarte con esa propuesta que que ese texto hace. Entonces ahí tenemos que ser muy respetuosos respecto de las diferentes experiencias que hay. La segunda pregunta, estoy leyendo desde el chat, por eso lo tengo. Dice, el texto bíblico se puede desde el contexto, supongo leer desde el contexto, acepta una lectura crítica del texto, no solo aceptando con otra mirada. Sí, no llego a entender bien lo que dice, pero lo que aquí intuyo es si el texto escrito acepta una crítica interna, entonces yo creo que lo más conocido respecto de la crítica a la Sagrada Escritura es respecto, por ejemplo, de la creación. Hoy, cuando se está pensando colonizar Marte, tenemos que seguir creyendo que la Biblia, que el mundo se creó en 7 días. Ese diálogo entre fe y ciencia, claro, más vale que se acepta. Y el tema es que si vos tomás, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles y seguís el itinerario que hizo Pablo hasta Roma, todas las ciudades que aparecen son ciudades que existieron. Algunas de ellas siguen hasta el día de hoy, como pueden ser Corinto, como puede ser Gálatas, como puede ser Éfeso, como es Roma. Entonces, esa crítica yo creo que la Iglesia la promueve, porque la Biblia, a diferencia de otros libros, entre ellos el libro del Mormón, esos libros que dicen que son sagrados, esos no aceptan la más mínima crítica, porque vienen a ser cuento de Caperucita Roja. En cambio, cuando la Iglesia, por medio del libro del Génesis, habla del hecho creador, no dice un tiempo, porque eso es un himno litúrgico que era utilizado en las sinagogas para cantar las maravillas del Dios creador. Y cuando viene y se habla de una teoría del Big Bang, se dice, ¿por qué no? Sí, claro que puede ser, porque lo que afirmamos en la Escritura es que Dios hizo todo esto. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Eso hace parte de la revelación. Y la tercera pregunta que dice, ¿cómo puedo con un texto escrito hace 2000 años dar respuesta a la realidad de hoy? Yo creo
que el hombre en sí mismo sigue siendo igual. Lo que ha cambiado ha sido nuestro contexto, tenemos más información, pero hasta el día de hoy todas las grandes resoluciones de nuestra vida lo tomamos en el corazón. Todo se da por una opción de adhesión o rechazo del proyecto de Dios. Por eso, aquí no estamos ante un libro de historia para nosotros aprender lo que es el Medio Oriente. No, nosotros tenemos una historia de salvación transmitida en momentos muy concretos de la historia, con personajes muy concretos que existieron, al menos los del Nuevo Testamento son comprobables, que vienen a darnos criterios de vida. Y sobre todo, la Escritura nos enseña a saber vivir. No, los principios que tiene la Escritura no son cerrados. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, para nada es cerrado. Amar a tu prójimo como a ti mismo, para nada es cerrado. ¿De qué vale amar al que te ama? Los bandidos también, los sicarios también se respetan entre ellos. El valor es amar como amó Jesús, y eso también es abierto. Por eso estamos ante un proyecto que no tiene límite, porque el límite es el corazón del Padre, que buscamos conocerlo por medio de Jesús. Qué lindo, Padre Jesús, qué bueno este mensaje de esperanza, de apertura. Sé que tu tiempo está muy limitado, Jesús, ¿no? Tenías un tiempo y lo acortamos para esto, así que vamos dando cierre, nos quedan muchas preguntas. Quiero darle la palabra a la hermana María Paz para que nos cuente de los chats y de los foros, porque allí está un poco donde vamos a seguir compartiendo preguntas, ¿no, hermana María Paz? ¿Estás por ahí? No te veo ahora con la cámara, pero seguramente que sí. Nos contás un poco cómo sigue este curso y empezamos el cierre al final. ¿Estás con el micrófono silenciado, María Paz? Ahora sí. Ahí está. Entonces, dale, pasamos a ver dónde están los foros. Sí, sí. Después del material que les había mostrado de la sesión de clases, están los recursos para descargar, que los encuentran allí. Y después... No estamos viendo tu pantalla, ¿eh? Si estás compartiendo, no se ve. Perdón, sí, dale. Es importante que lo que está haciendo María Paz ahora, contándonos de los foros y de los grupos, porque digamos, todos los participantes estamos en algún grupo y cada grupo tiene asignado un tutor. En el momento de que estamos acá, estamos también con los tutores que nos están escuchando. Dale, María Paz, ahora sí se ve. Ahora sí se ve, entonces este es el tema 1, les decía, después de la sesión de clases encuentran los foros. Ahora les voy a mostrar dónde encuentran ustedes, en qué foro están. Están creados por los distintas artesanías artes que pueden hacer. Foro Alfareros, que se van logueando desde arriba. Hay ahora les muestro. Tienen las distintas artesanías que pueden ser, distintas alfareros, ceramistas, herreros, orfebres, restauradores, tapiceros y tejedores, ¿no?
son todos los artesanos que tenemos en este grupo. Entonces, cuando ustedes abren el foro, también para los tutores, hay un desplegable arriba y los grupos son visibles, pero lo tienen que dirigir. Por ejemplo, ahí está al grupo alfareros. Y entonces ahí los tutores crean el nuevo tema de debate. Y a los participantes les muestro de dónde ellos van viendo en qué grupo están, porque son 7 grupos, ¿no? Cuando ustedes van al curso, van a ver que tienen acá los participantes. Y aquí están todos. Y van apareciendo los distintos grupos, ¿ven? Rol estudiante, bueno, orfebres, alfareros, acá está el tutor de tejedores, por ejemplo. Tapiceros, orfebres y así, cada uno se va identificando. ¿Ven? Están en los distintos grupos. ¿Los grupos están asignados, María Paz, o uno se elige el grupo al que quiere ir? No, ya están asignados, y los tutores también están asignados y van a encontrar allí, como por ejemplo acá, este es el tutor de tejedores, ¿sí? Entonces allí van a ir encontrando, y cada uno va a encontrar a qué grupo pertenece. Hay más o menos unas 28 personas en cada grupo. Y también la participación en grupos, como hicimos ahora en el Zoom, es más reducida, con 28 personas, el foro es más asequible, ¿no? Y el tutor también puede recibir las preguntas y comentar más abiertamente. Claro, ahí van recibiendo las preguntas y bueno, ahí pueden ir comentando en grupitos pequeños la temática, también se puede comentar la temática de hoy, y se puede seguir trabajando en el grupo. Muy bien, muchas gracias María Paz por esta lección. Está con nosotros Patricia. Patricia, estás viendo en el chat que hay gente que está diciendo que no sabe si se inscribió. Estás muteada, así que no se te escucha. Sí, no, pero me escuchan. Sí, algunos están preguntando porque no saben cómo entrar al aula. Lo primero importantísimo es saber si se inscribieron. Si se inscribieron, tienen que haber recibido un mail, pero si no lo han recibido, bueno, ahora lo vemos. Creo que después de este encuentro voy a recibir unos cuantos mails, WhatsApp y otras cosas. Pero bueno, lo primero que tenemos que chequear es si nos hemos inscrito, y ahora les voy a recordar el link para inscribirse. Si nos hemos inscrito, recibimos todos una clave, recibimos esto que puse en el chat. El lugar donde vamos al aula, que es www.sanpablocampus.com, y una contraseña si es la primera vez que entramos al aula, porque los que ya tenían una clave ya tienen la misma que tenían, ¿sí? Pero aquellos que entran por primera vez, la clave que tienen es esta. Después la pueden cambiar y les puedo ayudar a cambiarla para que cada uno tenga la suya. Y una vez que están adentro, ya después pueden navegar por el aula como nos mostraba la hermana. Así que lo que voy a hacer es mandarles el link para inscribirse, pero yo entiendo que todos ustedes deben estar inscritos. A lo mejor el correo les llegó al spam o correo no deseado y por eso no lo han visto, pero seguramente que sí lo han recibido. De todas maneras, voy a volver a escribir mi teléfono y mi correo electrónico, y cualquiera que no sepa si está inscrito o no sabe si tiene la clave o no puede entrar, me escribe, o WhatsApp o correo, y bueno, lo resolvemos. Muy bien, gracias Patricia. Padre Jesús, queremos, antes que tengas que irte, retirarte, quisiéramos que saludarte, agradecerte este momento y recibir tus palabras, porque te cierre antes que hagamos nuestra oración canto final. Padre Jesús. Reiterar mi agradecimiento por esta oportunidad y la verdad que todo esto que uno hace al querer profundizar en la palabra de Dios implica mucho el nombre del curso que han elegido, ser artesanos. Yo creo que
un artesano justamente parte de la nada o parte de algo y transforma, y el misterio es el contenido de toda la revelación. Cuando hablamos de Sagrada Escritura, estamos hablando de un Dios que sale a nuestro encuentro y que manda a su Hijo. ¿Qué más misterio que eso queremos? El tema es nosotros ser capaces de ser artesanos para saber descubrir esa presencia siempre misteriosa y siempre nueva de Dios junto a nosotros. Creo que eso, como todo artesano, requiere un esfuerzo, una sensibilidad para poder corresponder a ese don que implica ese Dios que quiere que nosotros lo conozcamos. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y ojalá que este curso produzca muchísimos frutos. Así va a ser, porque estamos todos dispuestos a ser artesanos en nuestras propias vidas, obviamente, y si nos lo permiten otros, también colaborar en la artesanía que los demás están haciendo. Gracias, Padre Jesús, por este momento y este encuentro. Tenemos las herramientas en el chat para poder seguir. El aula está abierta, disponible. Vamos a hacer un canto de despedida. Les recuerdo que el martes que viene nuestro equipo Coequiper, se dice, no sé cómo se dice, PEC, van a orientarnos un poquito sobre esta asamblea eclesial que estamos gestando en América Latina, una asamblea que también tiene mucho de misterio de vida, misterio de futuro, misterio de esperanza. Así que gracias también por acompañarnos el martes que viene. Ahora vamos a coordinar la hora mejor quizás. Los ayudo también a despedirnos con este canto, oración que hacemos con el padre Francisco Murray, que nos ha acompañado estos días también. Tus manos que supieron de abrazos, de cariños, de adioses, de dureza y de perdón. Ellas sintieron tu rostro y los rostros de los niños que con soles de cariño las sentieron de amor. Solo tengo las palabras que aprendí junto a tu seno, que escuché en tus consejos y al calor de tu amistad. Y aunque busco en todas ellas, no puedo expresar continuo tanta fe, tanto cariño que te he visto gestar. Nos saludan hasta el próximo martes, pero los esperamos en el aula, ¿eh? Que la vida me regaló. La vida me regaló. Solo tengo este pecho donde anida la esperanza, la ternura y la confianza que en los pobres aprendí. Vos me regalaste siempre tu refugio y fortaleza, la templanza y la nobleza para saber resistir. Solo tengo estos dos ojos que te miran transparentes, que te vieron desde niño y hoy te ven encanecer. Ellos saben el misterio tan profundo de tu vida y lloraron con tus ojos de tristeza y emoción. Porque fuiste para mí agua clara, sombra y roble y el rostro de mil nombres que la vida me regaló. La vida me regaló. Solo tengo mis dos pasos que caminan a otra tierra, pero saben de tu huella, de tu paso firme y fiel. Buscando siempre tu rastro, conocieron el cansancio y los pasos de las marchas por justicia y libertad.